Hola, ¿cómo están? Se ha cumplido hoy lunes una semana desde el terremoto registrado en Colombia. La cifra oficial de fatalidades es 289 personas muertas. Ayer, aquí en este modesto canal, yo me permití criticar, creo que esa es mi función, al presidente colombiano de la Espriella. Afirmé que, según yo había leído en la prensa europea, en la prensa española, los primeros días después de la catástrofe, principalmente el mismo lunes, el martes y hasta el miércoles, que eran los días más importantes para encontrar sobrevivientes, en Pereira, en Manizales, en Cali, de la Espriella se había negado a recibir rescatistas extranjeros. Esto yo no me lo inventé. Esto lo leí en la prensa europea. Nosotros estábamos en París. Y particularmente lo leí en la prensa española. Efectivamente, los días posteriores al terremoto, los 2 o 3 días siguientes a la catástrofe, de la Espriella se opuso a que llegaran rescatistas extranjeros, afirmando que Colombia tenía suficientes socorristas, que no necesitaba a los extranjeros. No pocos partidarios, defensores del presidente colombiano me han criticado agriamente, con palabras a veces malsonantes, con adjetivos biliosos, y me han dicho que yo estoy mal informado y que soy un mentiroso y que los rescatistas mexicanos sí han llegado por fin a Colombia. Yo generalmente cuento por acá lo que leo, y leo periódicos serios, bien informados. Y yo había leído, incluso ayer mismo, en el diario El País de España, que de la Espriella al comienzo se opuso a que llegaran los rescatistas de todos los países y después fue cediendo, pero dio preferencia a los países amigos como Ecuador, El Salvador, Israel, Estados Unidos. Al final, los topos aztecas, los topos mexicanos llegaron. No tanto porque lo hubiera pedido de la Espriella, no tanto, sino porque ellos que ya estaban en La Guaira, en Venezuela, insistieron en viajar, son unos campeones, son unos héroes, son unos buenos samaritanos. Pero para que se entienda que yo critiqué a de la Espriella basado en hechos y no en fantasías, este es un breve fragmento de un informe periodístico mexicano que daba cuenta, incluso con declaraciones de la propia presidenta Sheinbaum, que de la Espriella prefería que los rescatistas mexicanos no se presentaran en Colombia. Veamos. ¿Por qué Colombia frenó inicialmente el ingreso de varios equipos de rescate extranjeros y comenzó a abrirles la puerta cuando ya avanzaban las primeras 48 horas críticas para encontrar sobrevivientes? Estamos esperando la, solicitud formal del gobierno de Colombia. Estamos listos para el momento que nos digan poder ir a ayudar. El recién llegado gobierno de Abelardo de la Espriella rechazó inicialmente la ayuda de rescatistas extranjeros tras el terremoto de magnitud 7.4, alegando que Colombia tenía suficiente personal nacional desplegado. Esto a pesar de estar corriendo a la ventana crítica de 48 a 72 horas para hallar sobrevivientes bajo los escombros. De manera que, como ustedes pueden ver, cuando yo dije que de la Espriella había mostrado renuencia o incluso hostilidad a que llegaran rescatistas de países gobernados por la izquierda, como México, como España y otros, no me inventé nada. Es un hecho que de la Espriella cometió el error el mismo lunes del terremoto y al día siguiente y quizá hasta el miércoles de decir no necesitamos rescatistas extranjeros. Eso es un hecho y fue un error. Y yo estoy aquí para criticar los errores de los políticos, no para ensalzar, glorificar, adorar a los políticos, no. Esa no es mi función. También quiero criticar al presidente de la Espriella
porque me ha parecido completamente inapropiado que se aparezca en las zonas castigadas por el terremoto eh, vestido como un jugador de la selección colombiana de fútbol. No estoy completamente seguro de que la imagen es real, en estos tiempos ya hay que desconfiar, pero la vi anoche y quiero compartirla con ustedes. Aquí está. Como ven, está el señor del Espriella con la camiseta de la selección Colombia, con pantalones cortos, solidarizándose con las víctimas de la catástrofe, con los damnificados del terremoto. ¿Corresponde que el presidente colombiano se vista así para ir a acompañar en el dolor a los sufrientes? A mí me parece un exceso, ¿no? Me parece un acto de exhibicionismo narcisista que riñe con la seriedad y la aflicción y el dolor que deberían prevalecer en unas circunstancias como estas. Luego he visto imágenes del presidente del Espriella repartiendo pelotas de fútbol. Veamos. Pues ya ven, del Espriella arroja pelotas de fútbol a personas que lo rodean. ¿De qué manera los balones podrían servir para mitigar el dolor de los damnificados o para ayudar que las personas encuentren a sus seres queridos que están desaparecidos entre los escombros? ¿De qué manera sirve una pelota de fútbol después de un terremoto? ¿Por qué habría que repartir pelotas de fútbol? Y peor todavía, ¿corresponde regalar pelotas de fútbol a las víctimas de un terremoto cuando en las pelotas hay inscripciones partidarias a favor del presidente de la Espriella? Cuando las pelotas son vehículos de propaganda del partido del señor de la Espriella. O sea, está bien que el presidente regale pelotas, que esto me parece que ya es un despropósito, ¿no?, a las víctimas del terremoto. Y además que esas pelotas tengan inscripciones que exaltan o que elogian al partido del presidente colombiano. Nada de esto a mí me gusta, nada de esto. Y yo insisto en mi crítica. El señor de la Espriella no es responsable del terremoto ocurrido el lunes pasado, pero él sí es responsable de cómo ha reaccionado al terremoto. Y su reacción no ha sido la mejor. Como afirmé ayer, él sí se opuso al principio a que llegaran los rescatistas extranjeros y se opuso con particular tenacidad, con particular saña, a que llegaran los topos aztecas. Lo afirmé ayer y lo ratifico. Luego entraron los topos aztecas. ¿Ahora están en Colombia? Sí, correcto, ahora entraron. Pero entraron no gracias a Del Espriella, sino a pesar de Del Espriella. Y no estoy mal informado, no estoy mal informado. Leo muchos periódicos, muchos, y recojo datos, hechos, información que luego yo voy comentando aquí. También critico que Del Espriella reparta pelotas de fútbol, que se vista con la camiseta de la selección colombiana después del terremoto y que las pelotas sean vehículos de propaganda de él, de su gobierno, de su partido, etc. Eso en cuanto a Colombia. Luego, a mí me ha dado mucha pena que me hayan desembarcado en la Feria del Libro de Medellín. Yo quería ir. Yo le tengo un gran cariño a Colombia. Y Colombia son los que apoyan a Del Espriella, pero también son los que no apoyan a Del Espriella, ¿no? Colombia son los que votaron por él y también los que no votaron por él, ¿no? Y quizá algunos de mis lectores, o muchos de ellos, comparten mis críticas, bien intencionadas, al presidente colombiano. Es una lástima. Yo hubiera querido ir. Luego, hoy se han cumplido 60 días desde la tregua que Trump a mediados de junio firmó con los iraníes. Era un acuerdo de alto al fuego, era un armisticio que comprometía a las dos partes a que no hubiera violencia en los siguientes 60 días. ¿Funcionó? No, fracasó. La guerra está en su peor momento. O sea que el cese al fuego duró poco, ¿no?
y luego se reanudó la guerra, se reanudaron las hostilidades, e Irán ahora apuesta no a firmar la paz, sino a prolongar la guerra, porque percibe que la guerra está erosionando la credibilidad de Trump, dañando su popularidad aquí en Estados Unidos y encerrándolo en un callejón sin salida. Y en efecto así es. Al punto que hoy Trump, con un lenguaje grosero, arrabalero, ha dicho que si Omán se une a Irán, en que ambos países quieren cobrar peaje por el estrecho de Hormuz, Trump va a bombardear también a Omán y los va a reducir a mierda, ha dicho. Bueno, ese es Trump, ¿no? Va por el mundo como sheriff, insiste en que ahora el estrecho de Hormuz va a ser territorio de Estados Unidos. Eso es un disparate, ¿no? Es un disparate. Para que eso pudiera tener, digamos, una mínima consistencia en el tiempo, Trump tendría que desplegar fuerzas militares permanentes en el estrecho de Hormuz. ¿Lo hará? Claro que no lo hará. No se va a atrever, ¿no? Así que Trump está enredado, más enredado que nunca en la guerra contra Irán, y el enredo parece favorecer a los iraníes y desde luego perjudicar a Trump. Por último, porque está por llegar nuestro perrito Leo y no lo vemos hace una semana, he leído con estupor que ahora el hombre del gobierno de Trump, que negocia con Delcy Rodríguez, la dictadora venezolana, para los asuntos de petróleo, para los asuntos de gas natural, para los asuntos mineros, del oro en particular en Venezuela, es un prófugo de la justicia suiza y de la justicia española. Un muchacho muy listo, muy brillante, muy inteligente, llamado Alejandro Betancourt. Este joven Betancourt hizo miles de millones de dólares durante Chávez. Pagaba sobornos a los funcionarios de la dictadura chavista y a cambio de ello esos funcionarios corrompidos otorgaban contratos sin licitación por miles de millones de dólares al joven Betancourt. Ganó contratos para construir plantas termoeléctricas que luego no se construyeron y ganó una serie de contratos e hizo una serie de operaciones financieras que le permitieron amasar una inmensa fortuna de miles de millones de dólares. Luego desapareció, se fue al exilio y quiso instalarse en España, pero cuando la justicia española empezó a investigarlo, se refugió en el Reino Unido. Tenía 2 casas en Londres, una en Chelsea y una en las afueras. Al parecer se movilizaba de una casa a la otra en helicóptero, o sea, rico, muy rico, ¿no? Se movía con pasaporte italiano y pasaporte venezolano, supongo que usaba más el italiano. No podía salir del Reino Unido porque estaba pedido por la justicia suiza y por la justicia española. Y ahora resulta que vive en Palm Beach, es vecino de Trump, y va a Caracas con frecuencia en un avión privado. De Palm Beach a Caracas fue a fines de junio, el 27 de junio, días después del terremoto, y ha vuelto a finales del mes pasado de julio. Va con su esposa, llega a Caracas, Delcy Rodríguez y los suyos lo reciben como si fuera un héroe, y él negocia un número de contratos, adquisiciones, inversiones en el área petrolera, en el área minera, representando al gobierno de Trump. Menudo representante han encontrado Trump y Marco Rubio en Alejandro Betancourt, acusado de haber hecho una fortuna turbia, mala vida, ¿no? Así como en su día también fue acusado de haber amasado una fortuna turbia, mala vida, Alex Saab, testaferro del dictador Maduro, ahora preso aquí en Estados Unidos, cuyo abogado defensor, irónicamente, era nada menos que Abelardo de la Espriella, ahora presidente de Colombia. Eso es todo por hoy. Seguimos mañana y a los defensores del presidente de la Espriella, no se enojen tanto, tomen las cosas con calma. Ustedes están a favor de él, Dios los bendiga, Dios les preserve la inocencia. Yo no estoy a favor del presidente de la Espriella, ni tampoco estoy visceralmente en contra. Me toca, como periodista y como escritor, estar siempre en la orilla contraria al poder, estar en la oposición razonable. Seguimos.